Sí, al igual que la presentación que hicimos, que el webinar de la ley de 40 horas que hicimos hace un tiempo atrás, las láminas tienen harta información porque yo después les envío esta presentación en PDF a sus correos para que después tengan la información lo más completa posible. Vamos a empezar a compartir. Ay, Estoy en un webinar de temática de la ley Karen, de cómo sí, se ahí, pues, implica silencia a que Dani por fin. Sí, voy a ir Ahí, silenciándolos también ahí. sí. Ya vemos tu pantalla, Marci. ¿Estamos bien? Súper. Bueno, aquí vamos a hablar de la ley 21.643. Esto partió el año pasado. En el 12 de junio del 2023, Chile ratifica el convenio 190 de la OIT. La Marce, OIT es la Marce, organización... ¿Sí? Marce está ahí con mucho feedback. Yo creo que alguien tiene que apagar su micrófono o ponerse audífono. Ah, Dani, ¿los puedes Está ahí silenciar a todos, como... porfa? Sí, lo estoy silenciando todo. Ah, dale. Tengo yo nomás, pero aquí no tengo a nadie. Estamos en silencio. Voy a ir buscando a quien pille. Yo escucho perfecto Ah, en todo caso. Sí, Francisco, te voy a silenciar. Sí, se escucha ya. bien. Sí, Sí. Ya, perdón, fui yo entonces. no hay problema. dale. Ya, Marci. Seguimos avanzando entonces. Bueno, entonces como les decía, acá el 12 de junio del 2023 Chile ratifica el convenio 190 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT pertenece a las Naciones Unidas, ¿ya? Y tiene que ver con todas las buenas prácticas laborales a nivel internacional y reconoce el derecho de las personas a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, ¿ya? Y el 12 de junio de este año, o sea, un año después de la ratificación, este convenio entró en vigencia. Por lo tanto, Chile tenía que mejorar su estándar en materia de la prevención del acoso sexual y laboral. Por esta razón, se crea en la ley 21.643, que se publica en el Diario Oficial el 15 de enero del 2024. Esta ley se conoce como Ley Karen y promueve las relaciones laborales basadas en el respeto. La ley se llama Ley Karen porque Karin Salgado era una técnico en enfermería que trabajaba en un hospital de Chillán, y ella fue testigo de un sumario que se realizó en ese hospital a raíz de una pérdida de unos medicamentos, y este proceso no se realizó de la manera correcta, por lo tanto se divulgaron los nombres de las personas involucradas en la investigación, eh, y las jefaturas empezaron a realizar una serie de acosos laborales a esta persona, y bueno, y una serie de sucesos desafortunados llevaron a que Karin decidiera suicidarse. Por eso es que la ley lleva el nombre de Karin. El espíritu de la ley es que las relaciones laborales se funden en un trato libre de violencia, con respeto de la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Esta ley entra en vigencia el próximo jueves, 1 de agosto del 2024. Por eso es importante que vayamos viendo cuáles son los aspectos importantes de la ley y principalmente nosotros como empresa qué debemos hacer para implementarla. Entonces vamos a ver acá las diferencias de la ley actual que tenemos vigente hasta ahora con la ley Karen. Por ejemplo, con respecto a la relación laboral, la ley actual dice que deben basarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona. Y la ley Karen habla de lo mismo, pero habla de la perspectiva de género. O sea, principalmente que las mujeres y los hombres tengan la misma, por ejemplo, el mismo sueldo para los mismos cargos, las mismas oportunidades de ascenso, las mismas oportunidades de contratación, etcétera. Con respecto al acoso laboral, la ley actual habla de conductas de manera reiterada. Y la ley Karen dice que basta que la conducta se manifieste una sola vez. Esta es una diferencia importante. La violencia en el trabajo, este es un ítem nuevo, que en la ley actual no se habla de la violencia en el trabajo, y la ley Karen dice que es la ejercida por terceros ajena a la relación laboral. Por ejemplo, la violencia ejercida por un cliente, por un proveedor, etc.
Otros aspectos diferentes que tiene la ley actual con la ley Karen son los actos discriminatorios. La ley actual es más específica, habla de raza, color, edad, religión, entre otros. Y la ley Karen agrega cualquier otro motivo que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Es mucho más amplia en los actos discriminatorios. Aquí está la gran diferencia, que es lo que nos vamos a enfocar hoy día en el webinar, de la ley actual con la ley Karen, el protocolo. El protocolo lo tienen que implementar todas las empresas, independiente de la cantidad de trabajadores que tengan. Por eso es tan importante que participaran de este webinar, porque todas las empresas tienen que hacer este protocolo. En la ley actual no es obligatorio y en la ley Karen sí es obligatorio. Y la otra diferencia está la difusión. La difusión no es obligatoria y la ley Karen habla de que la difusión debe hacerse de manera semestral a todos los colaboradores de la empresa. Bueno, vamos a hablar de 3 ejes importantes en la ley Karen. La primera es la prevención y es súper importante la primera parte porque si nosotros hacemos este protocolo de manera ordenada y seguimos todos los pasos que nos van indicando, acá tenemos como el 80% avanzado, ¿ya? Porque dentro de la prevención está este famoso protocolo que yo les comento. Y luego viene la investigación, que esa investigación ya viene dada si es que se presenta una denuncia, ¿cierto? Y finalmente la sanción, en caso de que hay una denuncia, se hace una investigación y una posterior sanción. Vamos a hablar primero de la prevención, que es lo que les comentaba, y dentro de la prevención está lo más importante, que es lo que tenemos que hacer todas las empresas, que es el protocolo, ¿ya? Este protocolo es para todas las empresas, como les decía, y tiene 4 etapas. La primera, que son los antecedentes generales, luego hay una gestión preventiva, hay unas medidas de resguardo de la honra y privacidad de los involucrados y finalmente la difusión. Dentro de los antecedentes generales que habla el protocolo están los conceptos. Ya, lo primero que hay que saber, ¿cierto?, cuáles son los conceptos, de qué habla la ley Karen para poder transmitírselos a todos los colaboradores, las buenas prácticas para después ver cómo prevenirlo y cómo mejorar ciertas cosas. Entonces, el primer concepto del que se habla es del acoso sexual, que es aquella conducta en que una persona realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimiento de carácter sexual, no consentido por quien lo recibe, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Algunos ejemplos: enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitos, presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad. En general, cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido por la persona que los recibe. El otro concepto importante es acoso laboral. Y esta es toda conducta que constituye agresión u hostigamiento ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste, y esta es la diferencia que hay con la ley actual, una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado menoscabo, maltrato, humillación, etc. Algunos ejemplos: jugar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva, nombres ofensivos, enviar mensajes amenazantes, aislamiento, rechazo, ignorar a la persona, usar lenguaje despectivo. Y acá está el nuevo concepto que antes no existía, que es la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, que son aquellas conductas que afecten a los trabajadores y trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores, usuarios, visitas, entre otros. Por ejemplo, ahí en la imagen vemos, no sé, me imagino una ejecutiva de algún banco quizá, y ahí los clientes están un poco enojados reclamándole algún cobro excesivo, pero de manera ofensiva. O por ejemplo, un garzón en un restaurante que de repente le lleva la comida al cliente y la comida está fría o está el pollo en mal estado y el cliente le responde con garabatos, o un guardia en una discoteca que de repente va a tratar de separar una pelea y le llega un combo. ¿Cómo prevenir ese tipo de situaciones? Porque nosotros no podemos hacer estas capacitaciones a los clientes, ¿cierto? Entonces tenemos que proteger a los trabajadores con ciertas medidas preventivas y capacitarlos a ellos de cómo enfrentar estas situaciones en los distintos eventos que se les van a presentar, de acuerdo obviamente a los cargos que ellos tengan.
Acá algunos ejemplos de violencia en el trabajo está gritos, amenazas, garabatos, golpes, amarreos. Otros conceptos que se habla en el protocolo, que es sexismo, que es cualquier expresión basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón o sexo, o sea, por su sexo o género. Conducta incívica, comportamientos descorteses o groseros que carecen de una clara intención de dañar, pero que entran en conflicto con estándares de respeto. Por ejemplo, una persona que grita mucho en el trabajo, que dice mucho garabato, que a lo mejor no tiene la intención de dañar al otro, no tiene la intención de acosar a otro, pero a lo mejor va a generar un ambiente un poco incómodo, un ambiente tenso, que no va con lo que estamos buscando de tener relaciones cordiales dentro del ambiente laboral. Otros antecedentes que se demuestran acá en la primera parte del protocolo habla de los derechos y los deberes de los trabajadores y empleadores. Por ejemplo, el derecho del trabajador a trabajar en un ambiente resguardado, pero también el trabajador tiene el deber de informar alguna situación que no le parece dentro del trabajo, o el empleador tiene el derecho de prestarle seguridad a ese trabajador en su ambiente laboral. Y hay otra parte muy importante que habla acá el protocolo, en la primera etapa, dentro de estos 4 puntos, que es que la empresa, cada empresa, va a tener que armar un comité, ya dependiendo del tamaño de la empresa, va a tener que armar un comité o una persona que va a ser la que va a estar a cargo de recepcionar las denuncias, ¿ya? Y esto es súper importante porque todas las empresas lo tienen que hacer. Esa persona o ese comité tiene que estar idealmente capacitado en materia de acoso laboral o sexual, y la ley no es obligación, pero dice idealmente, ¿ya? Igual la Mutual de Seguridad tiene mucha información, tiene cursos de acoso a los que uno puede acceder, a los que uno se puede inscribir, donde puede capacitarse para poder pertenecer a este comité o ser esa persona a cargo de recepcionar esas denuncias. Y es súper importante porque en el protocolo uno tiene que poner los nombres de las personas que van a estar involucradas en este comité, o la persona, dependiendo del tamaño de la empresa, que va a estar a cargo de hacer las medidas preventivas, de capacitar al personal, de recepcionar la denuncia, de realizar la investigación. Entonces, esta primera parte es súper importante dentro de lo que es el protocolo. Perdón. Acá nos vamos a la segunda parte del protocolo, que habla de la gestión preventiva. O sea, ya identificamos cuáles son los conceptos básicos que tenemos que entender de la ley, quién va a ser el equipo que se formó para identificar estas denuncias, para recepcionar las denuncias, y ahora vamos a tener que identificar cuáles son los factores de riesgo que yo tengo, que esto es propio de cada empresa. Ya cada empresa tiene factores de riesgo distintos. Las empresas que tienen más de 10 trabajadores tienen que completar un cuestionario que es el CEAL-SM, que es el cuestionario de evaluación del ambiente laboral de salud mental, ¿ya? Y las empresas con menos de 10 trabajadores tienen que completar los pasos de un cuestionario del anexo 54, que es un cuestionario mucho más cortito que el de acá arriba, ¿ya? Las empresas con menos de 10 trabajadores también pueden completar este cuestionario, pero no es obligatorio, ¿ya? Un ejemplo del cuestionario del 54, una pregunta es, por ejemplo, que esto lo tienen que completar, la idea es que todos los colaboradores de la empresa completen este cuestionario. Entonces, una pregunta, por ejemplo, que está en el 54 dice, durante los últimos 12 meses en la empresa, ¿han existido peleas o conflictos por diversos motivos? Y uno tiene que contestar sí o no, y qué se propone para resolver esta situación. Entonces, una vez que todos los colaboradores de la empresa hayan completado este cuestionario, el comité que se formó o la persona que está a cargo de recepcionar esta información va a hacer un análisis de toda esta información y va a identificar cuáles son los factores de riesgo de esa empresa propiamente tal, ¿cierto? Para poder identificar y poder aplicar las medidas preventivas, ¿ya? Para disminuir las conductas que puedan generar acoso laboral o sexual. Entonces, para eso se van a hacer capacitaciones con el equipo, se van a promover
distintos tipos de actividades, ¿cierto? En base al diagnóstico que se hizo de manera inicial con todo este cuestionario que se va a completar en el paso anterior. Una vez que ya se completó este cuestionario, se identificaron los factores de riesgo, se transmitió a todos los colaboradores cuáles son las medidas que se van a aplicar para mejorar estos factores de riesgo y disminuir la probabilidad de llegar a un posible acoso laboral o acoso sexual o violencia en el trabajo. Hay que aplicar un mecanismo de seguimiento, ¿ya? Entonces la idea es que este comité se vuelva a unir el próximo año y decir, bueno, efectivamente, estas medidas que nosotros aplicamos, ¿están funcionando en la empresa o no están funcionando? Si no están funcionando, obviamente, tenemos que corregir y tenemos que modificarla. Por eso que se habla de que el protocolo es dinámico, ya que va cambiando constantemente. El tercer punto del protocolo habla de las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de los involucrados, ¿ya? O sea, la parte empleadora, dentro de su protocolo, tiene que indicar qué medidas va a implementar para resguardar la privacidad tanto del denunciante como del denunciado y de la investigación, ¿ya? Por lo tanto, este comité que se formó en la primera parte, o esta persona que va a estar a cargo de esta investigación, de alguna manera tiene que firmar un documento en que se comprometa que no va a divulgar la información ni de las personas involucradas ni de la investigación, y además tengo que buscar cómo transmitir a esas personas que vamos a resguardar su privacidad dentro de la investigación. Y por último, tenemos que dar a conocer este protocolo a todos los colaboradores de la empresa, ya sea por correo electrónico, videos, en la intranet de la empresa, y además en las empresas que de mayor de 10 trabajadores tienen que adjuntarlo en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y las empresas de menos de 10 trabajadores en el reglamento de higiene y seguridad. Y además, las empresas de menos de 10 trabajadores van a tener que adjuntar este protocolo al momento de suscribir los contratos con los nuevos trabajadores, ¿ya? Por eso es tan importante tener este protocolo al día y adjuntarlo en los contratos. Bueno, luego de que ya hicimos toda la primera etapa de la prevención, hicimos el protocolo con los 4 pasos que teníamos, ya tenemos al comité armado, hicimos las medidas preventivas, las capacitaciones, difundimos el protocolo, igual llegó una denuncia, ¿cierto? Entonces nos toca pasar a la siguiente etapa, que es el proceso de investigación. ¿Y de qué se trata el proceso de investigación? El proceso de investigación primero va a llegar una denuncia, ¿cierto? La denuncia puede llegar a 2 partes. Puede llegar a la parte empleadora o puede llegar directo a la inspección del trabajo. Eso ya es decisión del denunciante. Si la denuncia llega directo a la inspección del trabajo, la inspección del trabajo nos va a notificar, ¿cierto?, que una persona hizo una denuncia y va a tener 30 días para informarnos cuál fue la resolución de esa denuncia. Seguramente nos va a pedir antecedentes, va a hacer entrevistas, etcétera, pero para dar una respuesta tiene 30 días para darle una respuesta a la parte empleadora. Si la investigación la realiza la parte empleadora con el comité que formó en el protocolo, también tiene 30 días para sacar esas conclusiones y entregar la información a la dirección del trabajo con el resultado. Pero lo primero que hay que hacer cuando llega la denuncia es que si la denuncia, el denunciante lo informa de manera verbal, la parte empleadora tiene que levantar un acta escrita con toda la información que el denunciante nos está proporcionando y que la firme, ¿ya? Es muy importante que esa acta sea firmada por el denunciante. Y lo otro muy importante que hay que hacer es informar inmediatamente al denunciante que tiene la opción de tener una atención psicológica temprana, ¿ya? Y además proporcionarle las medidas de resguardo. O sea, tengo que decirle que tiene opción a una atención psicológica temprana, eso es obligación por parte del empleador, ahí el denunciante va a poder tomarla o no tomarla, y eso se hace directo a través de la mutual, y yo tengo que proporcionarle las medidas de resguardo. Por ejemplo, tengo que separarlo del denunciado, tengo que buscar la forma de cómo lo voy a separar,
cambiando las jornadas, cambiándolo de departamento, dependiendo de la opción que tenga cada empresa, cómo se va a hacer, pero tengo que resguardar a este denunciante. Si yo como entidad empleadora, si me llegó a mí la denuncia, yo veo que no tengo la capacidad o la denuncia, siento que yo no voy a ser capaz de tomarla, tengo 3 días para enviar la información y remitirla a la dirección del trabajo para que la denuncia la hagan ellos, ¿ya? Y ellos tienen esos 30 días para devolverme la información de cuál es la resolución. Si la denuncia la tomo yo, también tengo 30 días, junto con mi comité, como parte empleadora, para hacer la investigación, tomar las declaraciones, sacar las conclusiones y indicar cuáles son las posibles sanciones en caso de que se compruebe que fue un acoso, y hay 3 días para enviar los resultados a la inspección del trabajo. Una vez que yo envío estas conclusiones a la inspección del trabajo, la inspección del trabajo va a tener 30 días para responder esa información que yo envié. Y puede responder aceptando esas conclusiones, puede rechazar las conclusiones o puede no responder. Si la inspección del trabajo no responde, se entiende como que aceptó la investigación que yo realicé, la da por aceptada y las sanciones yo las aplico de acuerdo a lo que yo había investigado en el procedimiento. Y finalmente está la última parte, que es la sanción, que la sanción tiene que estar contenida en el reglamento interno, que puede ser una amonestación verbal, disculpas públicas, un despido, dependiendo de la gravedad de la situación, o si es más grave aún, yo tengo que denunciar la situación a los tribunales correspondientes, ¿ya? Y lo otro que es súper importante es que la sanción sea acorde, obviamente, con la investigación, porque el denunciante puede no estar de acuerdo con la sanción que yo voy a poner, y el denunciante tiene todo el derecho de agarrar esta investigación y llevarla a los tribunales correspondientes. Entonces, esa investigación, que si es que yo decido realizarla de manera interna, ojalá sea lo más completa posible. Muchas gracias. Gracias, Marce. Creo Gracias. Gracias, muchas que gracias. un buen resumen Muchas gracias. de un Un temón. resumen. Sí, de un temón. Esto es la punta del iceberg. En las mutuales hay bastante información también, cursos, seminarios para ir especializándose un poquito más. Y es difícil resumirlo, así que súper bien, pues, Marci. Muchas gracias. Acá, Muchísima información, la verdad. sí, Pedro Chacón levantó la mano súper tempranamente, Marce, pero lo dejamos ahora para el final. Y escribió un comentario en el chat que tiene bastante razón. Habla de un tema de... Voy a silenciar a alguien que está ahí con el micrófono abierto. ¿Ya? Tiene razón que hay un tema también súper sensible de uno no sabe qué nivel de estrés tiene el trabajador o el cliente, personal, profesional, la situación. Entonces se puede malinterpretar o reaccionar de distinta manera, que fue un poco lo que mencionó en su comentario. Pero Pedro, feliz ahora de, si quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta o comentario. Muchas gracias. Sí, tenía relación con el ejemplo que diste del restaurante, ¿ya? Que son Sí. situaciones de la vida y tienen que ver con la naturaleza humana. Entonces, imagínate la situación que el restaurante está atrasado con los platos, y eso lo sabe el garzón porque tiene reclamo de varias mesas, y él Claro. está con un nivel de estrés interno que lo está conteniendo en el fondo, ¿ya? Ujú. Por otro lado, está el cliente que está molesto, porque estas son situaciones que pueden pasar, sobre todo en temas críticos. Quizás el ejemplo es menos crítico en un almuerzo, pero puede pasar en la salud, en que involucre, por ejemplo, temas de vida, o temas financieros mezclados, y que tú sientes que tienes la razón, estás defendiendo la vida de un pariente, te están sacando a tu paciente de una clínica para llevarlo a otro lado, y tú te vas a molestar porque es parte de la naturaleza humana. Entonces, la otra parte, a mí lo que me gusta de la ley es que nos va a traer un cambio cultural. O sea, vamos a ser personas más civilizadas dentro del proceso, ¿ya? Nos vamos a obligar
a tener que reaccionar de una manera más controlada. ¿Ya? Y eso lo encuentro, Claro. le encuentro el lado positivo, ¿cierto? Porque no todo debiera Ujú. ser una reacción en la primera instancia de gritos o de agresión. Bien por ese lado. Entonces, pero también está el lado del aprovechamiento y la inteligencia de las personas, porque esta otra persona que está echándole la culpa a su empleador, que por culpa de otros procesos le afectan a él, y el cliente está reclamando, es inevitable por naturaleza humana no manifestar molestia. Obviamente yo puedo decirlo irónicamente y yo le puedo decir a la persona, yo no te he insultado. Estoy siendo irónico porque estoy molesto. O sea, el plato me llegó tarde, tengo mi hora de colación, la perdí y más encima me llegó frío. Entonces no le puedo decir con una sonrisa, me pasó esta situación. Entonces uno inevitablemente se va a molestar. Y el garzón podría decir, Ley Karim, me están maltratando. Ujú. Entonces, ese nivel Se perdió la Jorge, no comunicación. dejamos escuchar. ¿Pedro? ¿sí? Ahí sí, ahí sí. Ahí Sí, sí. Se cortó sí. lo último. Sí, pero claro, ahí están, por eso es tan importante la parte de la capacitación por parte del empleador ahí con sus colaboradores, porque al final, claro, uno no puede ir a capacitar a todos los clientes, por eso es importante que los colaboradores sepan cómo enfrentar las distintas situaciones, porque como tú dices, se van a ver enfrentados a muchas situaciones, sobre todo en estas situaciones de estrés que se presentan en la salud, como tú dices, o en un restaurante, y tienen que saber cómo enfrentarlo y la parte empleadora también ver qué hacer con ese colaborador si ya está enfrentado a varias situaciones de estrés durante mucho tiempo seguido, también aplicar medidas para que no se vea envuelto en alguna situación que pudiese llevar a una licencia o algo más grave. Mm, Por eso la Sí, capacitación es tan perfecto. clave. la Sí, ley no sí, estoy de apunta acuerdo contigo. como a evitarlo, pero sí de alguna manera a estar preparado para poder responder de una manera con respeto. Es como Prevención, mucha prevención. sí, prevención y con Sí. respeto y es Sí, un bien, un cambio cambio cultural. de Yo creo conducta, que, así que es sí, sí, importante. yo creo que la intención es buena. Lo que pasa es que Ah, uno al enfrentarse con un cambio cultural tan fuerte de un día para otro, y que hay que aplicarlo con todo el 1 de agosto, tengo entendido. O sea, tenemos Sí. plazo hasta este fin de semana para pegarle a los compañeros, ¿no? Para hacer bullying. No, es una broma. Dale, Es un cambio fuerte. gracias Pedro. Daniel. Ay, Gracias, vamos a De pasar. Pedro. nada, gracias. Oriel, No, la siguiente pregunta antes estaba ah, Hugo. perdón, Perdona, dale. Marce Uriel. Sí, Que Hugo escribió dale ahí tú, en el Dani, chat nomás. que frente a una violencia excesiva de terceros, si suceden a pesar de las medidas preventivas, ¿cuál sería la responsabilidad de la empresa y si deben tomar acciones legales contra el tercero? Claro, claro, bueno, eso siempre ha existido, po. Antes de la ley Karen, si llega un cliente y toma, agrede excesivamente a la parte interna, las medidas legales siempre han existido. Lo que ahora se trata de mejorar, de robustecer, es la parte de los colaboradores, cómo los colaboradores enfrentan de mejor manera o están mejor preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Eso es como que lo que se trata de mejorar. Sí, la idea también con la encuesta es levantar estas posibles situaciones y estar preparados para cuando ocurran. ¿Fijáis? No es que sea que uno las quiera evitar, o sea, uno lo va a tratar de evitar, prepararse un poco para evitarlo, pero también tener un plan de acción en caso de que ocurran y así proteger Claro. a los trabajadores. Y son Oriel, ahora situaciones más o sí. menos Ah, déjame para terminar, Dani, por lo de Hugo, sí. situaciones más o menos similares. Por ejemplo, en el caso del restaurante, si se hace esa encuesta en el restaurante, probablemente las situaciones que van a ocurrir sean similares entre los distintos colaboradores de ese lugar. Por lo tanto, las medidas preventivas que se van a aplicar ahí van a tender a ese específico, a esa empresa en específico, a mejorar ahí esos puntos débiles que estaban ahí ocurriendo, que a lo mejor no se habían levantado, a lo mejor no se habían dado cuenta, y por eso es importante este tema del cuestionario, que lo completen todas las empresas para poder tener ahí el protocolo lo más actualizado posible. Oriel.
Oriel, ahora Hola, sí. ¿cómo están? Mira, tengo Hola, una... bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, obviamente se van a generar excesos, creo yo, porque es demasiado amplia y cualquier persona se puede sentir menoscabada en algún momento determinado. Pero bueno, va al criterio de cada uno. Enfocándonos a la responsabilidad de la empresa. Si existiera una persona que efectivamente realiza bullying, genera molestia, y más de algún colega hace referencia a esto, dentro de las sanciones se puede generar un despido. ¿Este despido genera indemnización o no? Claro, dependiendo de las sanciones que hayan, puede no generar indemnización el despido. Tiene Eso, que estar Marce, súper especificado en el reglamento Eso- interno. Lo más importante es todo lo que tiene que ver con sanciones, tiene que estar súper especificado en el reglamento En el reglamento interno, ¿ya? Ok. El reglamento Entonces, interno es clave entiendo. para lo que tiene que ver con las sanciones, Oriel. Exacto. Ok, entonces dentro de eso debería indicar que se puede generar el no pago de indemnización por como sanción. Ok. Ahí hay que tener, obviamente, toda la cantidad de pruebas posible porque el trabajador, Sí, el obvio. colaborador también está en todo su derecho de ir a las instancias correspondientes a reclamar la indemnización. Claro, lo que pasa es que yo encuentro que deja no ustedes, deja como demasiado expuesto a generar muchas instancias por parte de la empresa. Pues la empresa va a dar las oportunidades y todo, pero las conductas no las puede mantener la empresa o manejar la empresa. Las conductas son personales. Entonces, en base a eso, una persona puede generar un bullying con la finalidad de que la empresa lo despida y que le pague. ¿Ok? Puede hacer un abuso. A eso voy yo. Pero me queda claro. Gracias. Ya. Marce, tenemos a Roger. Ayer, cuéntanos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, inicialmente escuchando todo surgió como una pregunta, pero yo creo que es más bien parte de recomendación, porque si bien es cierto hay que tener un comité para que vele por el cumplimiento o obviamente esté atento a este tipo de situaciones de acoso, bien sea de tercero o igual como por parte del empleador. Em, Obviamente acá yo creería que las personas que deben formar parte de ese comité no necesariamente o ojalá no tengan que ser las jefaturas, porque igual, no sé, siento que habría algún tipo de conveniencia igual para poder tomar ese tipo de denuncia. Igual entiendo que está el canal externo, que es como la inspección del trabajo, pero igual es un tema bastante delicado igual, o bien, más que delicado, es como bien importante tomar en cuenta quiénes van a ser las personas que van a formar parte de ese comité. Y lo otro es que, obviamente, bueno, si ya hoy día estamos a 26 de julio, no sé desde cuándo estaban disponibles los cursos en la H, pero creo que es bastante tarde si es que estuvieron disponibles antes del 1 de agosto y mucho antes del 1 de agosto. Siento que por este lado estamos bien atrasados, como igual decía Pedro cuando intervino, que esto es a partir del 1 de agosto y en sentido de broma, claro, igual nosotros hemos jugado acá con el tema de que, bueno, hasta el 1 de agosto nos podemos bromear, pero siento que igual estamos súper atrasados y ahí, de cierto modo, prácticamente hay que elegir un comité de aquí al 1 de agosto y ese comité se tiene que preparar de aquí al 1 de agosto y no nos quedan sino 3 días hábiles del mes de julio, así que estamos bien atrasados con eso y ahí, bueno, yo por parte de método llamaría igual quizás a la conciencia para este tipo de acciones, tomarlo igual con un poco más de prevención y más antelación. Sí, con respecto a lo que tú comentabas, Roger, no, la ley no dice que tiene que ser la jefatura la que forme parte del comité. Dice que sí tiene que ser una persona que esté idealmente capacitada, pero idealmente tampoco es obligatorio que esta persona tiene que estar capacitada.
en materias de abuso sexual, abuso laboral. Como comentaba, efectivamente, la persona que va a denunciar tiene siempre la alternativa de ir directo a la inspección del trabajo, ¿ya? No tiene por qué ir a este comité a hacer la denuncia si es que no se siente en confianza o si la razón que sea, puede ir directamente a la inspección de trabajo, como ha ocurrido siempre, ¿cierto? Y hay otra alternativa, que si yo llego a hacer una denuncia y me presentan este comité y yo encuentro que el comité no es lo suficientemente imparcial, yo también puedo decir, ¿sabes qué? Prefiero dejarlo hasta acá, yo voy a la inspección del trabajo. O sea, el denunciante tiene todas las alternativas para que él se sienta respaldado con su denuncia y que sea para sus ojos, digamos, lo más imparcial posible. Gracias, Marce. Marce, aquí Alexis pregunta en el chat, respecto a la asistencia psicológica, ¿las mutualidades proveerán de este tipo de asistencia? Sí. La atención psicológica temprana, que se llama, es obligatoria que el empleador, una vez que le llega la denuncia, inmediatamente tiene la obligación de proponerle al denunciante atención psicológica temprana. Es lo primero que tiene que hacer cuando el denunciante le dice que va a hacer una denuncia. Tiene que ofrecerle la atención psicológica temprana y eso derivarlo directo a la mutual, ¿ya? La mutual es la que va a recibir y va a ofrecerle la atención psicológica temprana. No puede ser por otro canal, no puede ser un psicólogo de la empresa, ni un psicólogo, obviamente que el denunciante puede elegir al psicólogo que quiera, pero si va a tomar este canal, lo va a tener que atender además el psicólogo de la mutual. Sí o sí tiene que pasar por ese camino. Y todas las mutuales están preparadas con los psicólogos para recibir estas personas que hacen estas denuncias. Perfecto. Marce, ahora Matías Palacio levantó la mano. Hola, Matías. Hola Marce, hola Dani, ¿qué tal? Hola, Matías. Hola, hola. Oye, primero que nada, la verdad felicitarlo. Sospecho que la presentación la prepararon en equipo. Yo esta es la cuarta charla que tengo en los últimos 30 días y lejos donde me quedó más claro cómo está estructurado y para dónde va la micro es de usted. Entonces me parece súper interesante que tiene una mirada que tiene el fundamento legal, pero también tiene un enfoque práctico, así que lo felicito por eso. Gracias. Y después pasando como a la parte más, más práctica, yo, desde el punto de vista de nosotros, somos una empresa que tenemos hoy día menos de 10 personas, por ende yo me quedo como con un resumen que tal vez lo comparto para saber si al resto le puede servir. Creo que lo primero que busca esta ley es que de alguna manera alguien en la sociedad se haga cargo de este tipo de denuncias y los legisladores ponen esa responsabilidad en la empresa. Y ahí no podemos ser los locos. Yo creo que yo estoy de acuerdo con el espíritu de la Marcela, que acá tiene que haber un protocolo que puede ser súper simple para las empresas de menos de 10 y un poco más sofisticado para las empresas de más de 10. A partir de eso, claro, uno se cruza con la dirección de trabajo, que ahí la cosa se pone un poquito más más desafiante, pero creo que en el espíritu esto podría surfearse bien y nosotros revisamos con el equipo esta semana y llegamos a la siguiente como lista de tareas. Lo primero es armar un canal de denuncia que básicamente es un mail que nosotros le pusimos denuncias, ley 64.000, no sé qué, @ el nombre de la empresa y que la gente sepa que ese canal existe. Después, responder el cuestionario que nos decía la Marce, que yo me acabo de enterar de eso. Después, armar este protocolo en una función simple y hacer una reunión con el equipo, yo pensaría durante el mes de agosto. Yo creo que esto no hay que hacer el día lunes. Aquí lo importante es tomarlo con responsabilidad y decirle al equipo en las instancias que sean, oye, está esto, lo vamos a implementar de esta manera, este es el canal. Y lo otro importante es que dentro del comité, en el fondo, que yo creo que esta cuestión es de alto nivel, entonces creo que tiene que estar
desde mi punto de vista, el comité ejecutivo involucrado, van a estar estas personas. Después, armar una carpeta digital y que esta carpeta digital reciba las denuncias. Las denuncias pueden ser más robustas o menos robustas. Lo que la ley dice no distingue, te obliga a que si hay una denuncia, se genere un caso y se firme un acta. Y después hacer, en el fondo, esta investigación y después terminar con este cuento del protocolo de los contratos. ¿Ah? Yo me quedaría como con eso. Creo que con eso, para partir, es suficiente para los que están angustiados. Yo la semana pasada estaba súper angustiado con este tema, me quedaba súper grande. Entonces, escuchándolos, creo que por ahí, no sé si puede servir como checklist. Gracias, Matías. Gracias, Vale, Matías, por tal tu vez comentario. Y Marce, te voy a agregar eso. ahí un par de preguntas, pero Matías puso en el No, último... espérame, Ah, y Quiero terminar. solamente como una oportunidad památica, porque a mí el Dani me molesta que yo siempre tiro oportunidades. Yo creo que dado la capacidad tecnológica de Mática, me parece que hay una oportunidad de que esta carpeta digital de la ley esté en uno de los módulos de Mática. No quiero ponerle expresión para que esté la próxima semana, pero sería atómico. Vale, Dani. Y por otro sí. lado, creo que uno podría hacer uno de estos protocolos. Yo lo pedí en la mutual, la verdad que me mandaron un mamotreto que es asqueroso, así que vamos a tener que armar algo más nosotros. Pero tal vez armar un canal súper simple. Si esta cuestión es un árbol de decisión, oye, hay denuncias, hay que estar los antecedentes, se firmó el acta, y una cosa es la cuento legal, para que después no te caiga la inspección, y otro cuento es como el más de fondo. Y creo que ahí puede haber una oportunidad para que ustedes pudieran ayudar por lo menos con este árbol de decisión, un protocolo, y si es que esto queda resguardado en Mática, creo que sería atómico y nosotros seríamos aún más Mática lovers. Gracias. Oye, o para complementar lo que dijiste, Matías, derivarlo inmediatamente a la mutual. Cada vez que llega una denuncia hay que derivarlo inmediatamente a la mutual. Bueno, esta atención psicológica temprana que se le ofrece a la persona, y hay que completar en la mutual la DIAT, que es la Declaración Individual de Accidente de Trabajo, o la DIEP, que es la Declaración Individual de Enfermedades Profesionales, según corresponda. Pero el tema de la ley Karin está súper involucrada la mutual de seguridad y hay que apoyarse harto en ellos. La mutual está repleta de información y cada empresa, independiente del tamaño que tenga, tiene un ejecutivo asignado, ¿ya? Si uno llama a la mutual y le pregunta cuál es mi ejecutivo asignado, quiero que me mande esta información, quiero que me mande el protocolo, quiero que me mande esto, el otro, te va a escribir el ejecutivo, te va a guiar. Uno puede acceder a capacitaciones, entonces hay que apoyarse mucho en la mutual en esta parte de la ley Karin. Obviamente me pueden llamar, yo les puedo conseguir la información, pero también apóyense de esa parte técnica de la mutual que es súper importante. Oye, gracias, Matías. Buenísimo. Marce, te levanto ahí dos preguntas en los comentarios, pero el último punto que mencionó Matías es se firma un acta. Yo tengo entendido que se firma el acta solo cuando La la denuncia es denuncia verbal. se hace verbal. Si Sí. es por escrito, por un mail, no es necesario firmar el acta, ¿es así? Sí, ahora si la persona me manda un mail, igual le pediría que me lo firmara un poco más formal quizás. Ok. Y lo otro, el cuestionario se completa una vez al año. Sí, creo que es una vez al año, porque una vez al año se van a aplicar estas medidas como correctivas de la evaluación, pero la difusión es semestral. La difusión del protocolo es cada 6 meses y las medidas correctivas o sea, este comité se junta una vez al año para revisar si está funcionando o no. Gracias, Marci. Ahora ya va corriendo el tiempo. Tenemos dos preguntas más acá inscritas. De seguro van a ir saliendo unas poquitas más. Y pasamos con Francisco. Dale, Francisco. Gracias, Dani. Oye, y gracias, Marce, también por toda la pega que hicieron. Perdón si ya lo comentaste, pero yo lo tenía en los protocolos que tenía antes de la ley, tenía que el comité lo formábamos ad hoc. Tú sabes que somos dos personas nomás en la empresa, pero porque como que los requerimientos era que tenía que sesionar periódicamente y nos vamos a juntar las mismas como 2 o 3 personas si nos conseguimos a alguien de afuera. En este caso cambia, o sea, o sea, puede ser
que uno lo forme si es que hay una denuncia o tiene que estar siempre sesionando? Tiene que estar formado el protocolo antes, o sea, el comité tiene que estar formado El antes de protocolo la sí. denuncia porque en el Ah, protocolo ya. tiene que estar, te preguntan, porque el protocolo tiene que estar, digamos, antes de la denuncia y tú tienes que poner, Francisco, la persona que va a estar a cargo de este comité va a ser Francisco Marín, su teléfono es tanto, o sea, los datos de esa persona tienen que estar plasmados en el protocolo. Entonces, Ya, tiene que ya. estar formado antes. Sí. No sé cómo lo Puede vamos a ser una aplicar. persona externa Ahí vamos a tener también, que no tiene revisar. por qué ser una Claro, es persona que eso de la empresa. porque si es que fuera alguien de adentro, el 100% de los casos, la persona del comité va a estar involucrada en el caso. Obviamente, ¿Cachai? Por obviamente, el entonces tamaño de la ahí lo más empresa, pues. probable Entonces, es que uno de sí, los pues, dos vaya a la inspección a hacer la denuncia, sí, porque pues, claro, sí. sí, pues, sí, es un problema. Ya, Y ya me queda claro, lo tengo que modificar entonces. cuando se hace esa reunión de revisión, Marce, hay que dejar un acta también de que se hizo, Ahí no lo firmado. tengo claro, Dani. Es que yo creo que Gracias, si tenéis Francisco. si la ley pide que te juntís, tenéis que dejar constancia, pues, Una Dani. vez al año hay que Le dejar habría un acta formado un de acta. claro. Como Sí, los directorios, algo así, dejar ese Mm, librito. sí, pues. sí. Gracias, Francisco. Tito, pasamos contigo. Hola, hola. Hola, Tito. Hola, Tito. Oye, yo me sumo a los agradecimientos. Y más que preguntas, o sea, hablando con Matías, yo de acuerdo que veo también una oportunidad aquí también con respecto al software de incorporarlo, de todas maneras. ¿Y por qué lo digo? Porque a raíz de la ley Karin, yo acá tengo un amigo, un conocido, que había desarrollado una app que está súper interesante, pero la había hecho para los colegios, para el tema bullying, ¿ya? Y en el fondo la app se trata de que tiene un canal donde tú estés registrado, es confidencial, entonces se van registrando los incidentes, se abre un caso, el colegio en este caso lo toma, y hace la investigación, etcétera, genera una respuesta y todo se hace a través de la app y toda la información va quedando. Entonces en un periodo ya de 1 o 2 años ya se empiezan a generar estadísticas, reportes, dónde se generó el bullying, fue en el recreo, bueno, el tema es que esta app la adaptó ahora a empresas, pero es básicamente muy parecido. Y, y eso, como que, bueno, me quise comentarlo, yo no tengo ni un interés en esto, obviamente, pero si alguien quiere verla o investigar y eso, ya no, ahí lo podemos ver con Dani internamente, cómo pasar el dato. Pero me pareció Súper. interesante, quería comentarlo porque lo de Matías creo que me hizo sentido de que hay una oportunidad aquí como para generar tecnología, y porque si va quedando un registro, es súper valioso la estadística que puede quedar detrás para tomar decisiones a futuro. ¿Sí? Entonces quizás el De todas reporte, maneras. el Excel, la cuestión al final se cierra, queda en una carpeta, pero después, ¿qué pasa con esa información? ¿Cachai? Yo creo que es súper valioso que esa cuestión vaya quedando para que después vayáis aprendiendo y eventualmente inteligencia artificial y qué sé yo, y vais a terminar previniendo, haciendo prevención con esa Sí. información. Es súper clave ponerle tecnología, ese era mi comentario. Sí, sí, con Marce lo comentamos acá. Sí, el tema de lo dedicado a la información nomás era lo que Sí, conversábamos. eso fue lo que como que Confidencial. nos frena un poco a. Sí, Sí. tiene que estar en servidores Oye, así, pero un tema que se ha hablado en varios webinars que he asistido de la Dirección del Trabajo es que no se sabe bien cómo se va a comportar en términos de los tiempos, ya que eso en algunos casos recomendaban hacer la investigación de manera interna porque así uno tiene el control de toda la investigación y en otros casos te recomendaban que la investigación la llevara a la Dirección del Trabajo porque es más imparcial, entonces, pero la duda ahí, la gran duda es los tiempos que va a tener la Dirección del Trabajo, porque dice que son 30 días, pero como esto es algo que es nuevo, la práctica es la que te va a ir diciendo si efectivamente va a funcionar así o no. Entonces ahí tenemos que esperar que vaya pasando el tiempo para ver cómo va respondiendo. Matías, Sí, ahí, con respecto a lo último, Marce, la información que tengo yo es que la Dirección del Trabajo tiene, o sea, tú recibes la denuncia y tienes 3 días para que tú formalices la recepción de la denuncia y
tú determines si es que la investigación se hace interna o se hace externamente. Si se hace Sí. internamente, tú tienes 30 días para dar un resultado de esa investigación y después notificar al involucrado o a los involucrados y a la dirección de trabajo y a la mutual. Me Sí. queda claro que hay que meter a la mutual. Si es que tú decides, porque estáis con muchos temas, que la investigación no la vas a hacer tú y la va a hacer la dirección de trabajo, la dirección de trabajo tiene, de nuevo, 30 días, pero es muy probable que esto se demore un tiempo largo. Y ahí hay un tema que a nosotros nos saltó, porque también en empresas chicas, si es que, por ejemplo, hay alguno de los gerentes o alguno de los fundadores que está involucrado, la dirección de trabajo puede tomar algunas medidas cautelares, como por ejemplo, alejar a uno de los involucrados, no sé, por ejemplo, por 6 meses de su lugar de trabajo, que no puede tener contacto con la persona. Entonces, ojo con de repente dejarle eso a la dirección de trabajo, porque Sí. ellos pueden, por ese motivo, tirarte una sanción y en el fondo en empresas chicas te puede matar. Entonces, yo creo que mi recomendación es que esa investigación se tome la seriedad, se haga, se redacte la carta, por supuesto que apoyarse con el equipo de Mática y no dejarlo por el lado, porque puede, en empresas chicas esta cuestión te puede golpear duro. No, y lo otro que también se puede hacer es el comité que se forma, no necesariamente, o sea, la persona que investigue no necesariamente tiene que ser de interno, puede ser una persona externa que forme parte de este protocolo y las denuncias se dirijan a él, si es una persona que está Sí, capacitada. Porque si el claro, la comité inspección de son trabajo 3 no sabemos personas, cuánto se va a demorar. por eso, y si el comité son 3 personas y, por ejemplo, en el extremo hubieran 2 de los 3 que están involucrados en la denuncia, claramente tenéis que excluirte y ahí sumar a alguien más al comité. O sea, yo creo que la ley igual tiene lógica y por lo menos en las conversas yo tuve con 2 personas de la dirección de trabajo, los gallos se mostraban un poco más razonables que en investigaciones que son un poco más duras, como por despido. ¿Ah? Ojalá que ese espíritu se mantenga para adelante. Súper. Oye, buenísimo. Bueno, ya estamos terminando. Muchas gracias, Marce. Gracias a todos por la participación, las preguntas, comentarios. Gracias, Matías, ahí por las conclusiones. Yo creo que a todos ayudó un poco. Resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo. Ahí alguien invitó a una inteligencia artificial para resumir, así que también tal vez al final lo voy a compartir. A ver, alguien escribió ahí, Rodrigo escribió. Eso lo vamos a ver, Rodrigo. Sí, Vamos a estamos conversar con Marce. evaluando, sí. Sí. Y nada, quería aprovechar también la oportunidad que hace una semana atrás mandamos una encuesta de satisfacción, el famoso NPS. Así que agradezco a todos los que contestaron. Nos juntamos internamente, las revisamos todas, todos los comentarios, definimos un plan de trabajo, un plan de mejora y lo quiero comentar en esta ocasión porque un poco esta ley apunta a eso, te fijáis, vamos a tener información, la gente va a dar su opinión, van a haber cuestionarios, te están obligando a juntarte, a revisar esos comentarios y definir un plan de acción, un plan de trabajo para ir puliendo y mejorando. Así que bajo ese punto de vista, creo que la ley está haciendo algo súper, súper bueno y potente. Así que nada, pues, se agradece a todos. Estamos concluyendo. Muy buen fin de semana. Y de todas maneras, si van saliendo una que otra duda, también la pueden mandar a Marce. Aquí me lavo las manos yo por correo. Me llaman o me escriben cualquier cosa y lo vamos resolviendo ahí. Yo tengo harta información, tengo todos los manuales descargados, así que me los pueden pedir, yo se los voy enviando y vamos resolviendo las dudas en el camino. Y ahí, como decía alguien, la idea no es hacerlo a la rápida, sino que hacerlo de manera lo más responsable posible. Así que mejor que el protocolo quede bien hecho que correr al 1 de agosto. Hay que hacerlo de manera consciente y que quede súper robusto, porque mientras mejor esté confeccionado ese protocolo, la probabilidad de las denuncias debiese ser mucho menor. Así que
El protocolo es la clave, según yo. Bueno, Marci. Gracias, Matías, dejar Marcela. claro que Gracias, Daniel. Marcela, no me quiero robar los créditos, la Marce lo preparó en el 100%. Yo simplemente fui el sparring para practicarlo. Sí. Así que eso. Ya, pues, muchas gracias a todos. Que esté muy Nos bien. vemos en la Gracias. próxima. Gracias, Chau, que chau. estén Sí, bien. Vero, Gracias. ahí vamos a enviar Gracias, la chau, chau. presentación de todas maneras. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao, buen fin de. Chao, Nos que vemos. estén bien. Chao.